Las balas que acabaron con la vida del ex primer ministro japonés Shinzo Abe todavía siguen impactando en la sociedad nipona. El magnicidio ocurrido con un arma casera el 8 de julio en pleno acto político en Nara, al oeste de Japón, por parte de un ex militar de 41 años, quedó registrado y las imágenes todavía siguen circulando a una semana del hecho. Para conocer más de la trayectoria de Shinzo Abe, el primer ministro que ocupó el cargo más tiempo que nadie antes de retirarse en 2020, así como del impacto a la sociedad japonesa de un hecho de esta magnitud, es que vamos a conversar en los próximos minutos con Noelia Parras. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de los Andes en el área de las relaciones internacionales y los estudios políticos sobre Japón. Noelia, gracias por acompañarnos en este noveno episodio de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Si te parece, podemos comenzar con el origen de Shinzo Abe para también comenzar a entender no solo su trayectoria, sino conocer más de la historia, ¿no?, de esta poderosa isla. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Y sí, bueno, Shinzo Abe creo que para los que no están muy relacionados a los estudios sobre Japón, empieza a ser una figura bastante notoria desde su asesinato la semana pasada, el 8 de julio. Shinzo Abe no es al momento en que toma el poder en 2006 y luego regresa a este en 2012, un desconocido dentro de la política japonesa. Él viene de una familia de larga tradición política en el país. Es nieto de un primer ministro que fue bastante controversial luego de la Segunda Guerra Mundial, hijo de un ex ministro de Relaciones Exteriores, perdón, em, muy cercano al ala más conservadora del Partido Liberal Democrático. Hay algo de lo que no se ha hablado mucho sobre Shinzo Abe y es su producción académica, que es bastante importante y si uno revisa entre los escritos de él, se da cuenta de cuáles son los puntos o los elementos los más importantes dentro de su visión política. Él, bueno, estudió en Japón, se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Seikei en la década de los 70. Entra de lleno en la política y tiene su primer cargo importante en 1993, cuando se convierte en diputado por la prefectura de Yamaguchi. Eh, Luego va a tener un papel no tan importante dentro de la dieta japonesa hasta 2005, cuando se convierte en negociador y mediador en los casos de secuestro de familias japonesas en Corea del Norte. Esto le gana gran simpatía dentro de su partido político, y en 2006, de manera bastante inesperada, se vuelve el primer ministro más joven en llegar al poder. Tiene un año de bastante tensión a nivel político interno como primer ministro. Yo creo que esta va a ser una época bastante complicada en términos de política interna en Japón. Shinzo Abe dimite en 2007 por problemas de salud, y hasta que llega al cargo en 2012 vemos que pasan por el poder o son parte de la política japonesa como primeros ministros, cerca de 6 personajes. Entonces, digamos que Shinzo Abe creo que fue una persona bastante astuta, una figura bastante astuta que aprovechó la coyuntura tanto económica global de la crisis de 2008, como toda la crisis que generó el desastre de Fukushima y todo lo que estaba viviendo y el debate interno a nivel sobre todo económico dentro de Japón, para volver al poder. Él rompe un hito en 2012, pues es el primer ex primer ministro en llegar al poder nuevamente. Podemos decir ya en términos mucho más reflexivos, que lo que hace en 2006, entre 2006 y 2007, Shinzo Abe en su primer mandato,
es sentar un poco las bases ideológicas de lo que va a ser su proyecto político en su segundo mandato que va desde 2012 a 2020. Si te parece, antes de pasar un poco a lo que es este origen familiar político que tiene Abe, eh, tú nombrabas al principio lo que es la producción académica, ¿no? Y que eso de alguna manera Ujú, marca las líneas políticas de Shinzo Abe. sí. ¿Qué destacarías de estos trabajos que, aparte tú decías que es una faceta no tan conocida de esta figura política japonesa? Sí, algo que va a marcar mucho las publicaciones y todo lo que tiene que ver con la producción académica en términos de ciencias políticas de Shinzo Abe es la geopolítica regional. Él en 2012, ya cuando toma el poder, publica un artículo muy importante en Project Syndicate, en el cual él invita a los líderes de los países en los que confluyen, digamos, en términos territoriales, los océanos Índico y Pacífico, a formar eh, una estrategia multilateral que permita a todos estos países, sobre todo, tener libertad en términos comerciales y también asegurar su propia seguridad, esto en relación eh, al carácter un poco beligerante de China y también a la influencia tan grande que China tiene en este momento en la región. Me parece a mí que Shinzo Abe se convierte desde ese momento en una figura central en lo que va a ser la propuesta geopolítica de los países que conforman, digamos, el ala más liberal de Asia-Pacífico, pero también de lo que se conoce ahora como Indo-Pacífico, con la salvedad de India, que ha tenido, pues, digamos, en términos ideológicos, algunos problemas con todo lo que se propuso eh, desde Japón, desde el Japón de Shinzo Abe, pero también sus aliados más próximos, incluyendo Estados Unidos y Australia. Entonces, creo que hay una parte de la figura y de quién fue Shinzo Abe que es muy desconocida, pero que es muy importante para todo lo que va a ser la configuración de la geopolítica regional, digamos, después de 2012 y de manera mucho más importante en los últimos 3 años. Hay algo muy importante que sucede en la última cumbre de la OTAN y es que la alianza reconoce, creo yo que le da un espaldarazo importante a la propuesta del Indo-Pacífico y la reconoce como una de las áreas geoestratégicas más importantes para hacer frente eh, a la hegemonía de China en la región. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a revisar todo lo que va a ser la propuesta y la vida académica de Shinzo Abe, va a estar relacionado mucho con la geopolítica regional. Y hay otro punto que también es importante que tiene que ver con la política nacional, porque Shinzo Abe, él fue parte del Nippon Kaigi, que es la conferencia de Japón, que es la mayor organización no gubernamental, que tiene un lobby importante de ideología ultraconservadora en la dieta japonesa. Shinzo Abe fue asesor desde la creación de esta organización en 1997. ¿Y cuáles son las bases de esta organización? Pues son bastante revisionistas, ellos creen que se debe revisar la constitución actual, de allí que Shinzo Abe, dentro de los aspectos más importantes que van a mover su política interna, es la revisión al artículo 9 de la constitución japonesa, pero también hay un punto muy importante dentro de esta organización y es lo que ellos proponen de revisar la historia del Tribunal de Tokio, dicen ellos que como un problema fundamental de la historia que se construye en torno a Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que la producción académica de Shinzo Abe tiene dos ejes importantes: el revisionismo
histórico a nivel nacional de Japón y también la visión y la nueva configuración del poder en el Indo-Pacífico. Noelia, volviendo ahora un poco a lo que es la trayectoria de Abe, tú decías, ¿no? Su abuelo fue primer ministro, su padre canciller, y aparte con su padre fue que comenzó a dar sus primeros pasos políticos, ¿no? Allá por Sí. 1982, cuando fue asistente ejecutivo de su padre. Entonces aquí Ujú. surge una consulta que es, ¿crees que esta tradición política en un país como Japón, a Shinzo Abe le jugó más a favor o en contra? Yo creo que cuando Shinzo Abe presenta su proyecto político, hay que recordar, yo creo que si hubiese sido en el siglo pasado, cuando Japón estaba viviendo todo el asunto del crecimiento económico luego de la Segunda Guerra Mundial, cuyo discurso pacifista era muy sólido, eh, pues para Japón no era tan importante ya los asuntos de seguridad, sino más bien el desarrollo económico le hubiese jugado en contra. Pero hay algo importante y es que Shinzo Abe fue muy astuto en aprovechar la coyuntura del país en términos de la estabilidad política y la continuidad de los primeros ministros que le precedieron en ese periodo entre 2007, cuando él dimite, y 2012, cuando vuelve al poder. Y también él aprovecha de manera bastante inteligente la coyuntura económica de Japón, los efectos que tuvo la crisis económica eh, de 2008 para el país y también todos los estragos y todo el debate que se estaba generando por la crisis generada luego del desastre nuclear de Fukushima. Entonces, yo creo que dentro de todo esto, el discurso político de Shinzo Abe tuvo un espacio bastante apropiado en lo que estaba pasando en Japón en términos internos, pero también de lo que estaba pasando geopolíticamente en Asia Oriental. Él siempre tuvo como centro de su discurso político la amenaza que representaba China y sobre todo ponía digamos que como elemento de la crítica o del discurso anti-chino, el hecho de que China tuviese un ejército mucho, digamos, más poderoso. Y además hay un punto que es muy importante y es que ellos tienen armas nucleares. Por el otro lado, tenemos a otro vecino que es Corea del Norte, que también tiene armas nucleares, que tiene un ejército que, aunque no es tan poderoso como el chino, incluso no es tan poderoso en la actualidad como las fuerzas de autodefensa de Japón, tiene algo que es muy importante y son las armas nucleares. Entonces, los ataques, o digamos, todo lo que hace China en el territorio de las Islas Senkaku, y los ataques con misiles balísticos a territorio del mar de Japón por parte de Corea del Norte, lo que va a hacer es beneficiar el discurso y el proyecto político de Abe reformista. Entonces, si tú me dices, o respondiendo un poco de manera más puntual a tu pregunta, yo creo que lo que hizo Abe fue aprovechar de manera muy inteligente toda la coyuntura nacional y regional para que dentro de su partido pudiera tener el apoyo, pero también pudiese tener el apoyo de la ciudadanía japonesa. Shinzo Abe tuvo de manera sostenida una popularidad que le permitió gobernar, digamos, con tranquilidad. Sí, por supuesto que fue un líder de muchas controversias, que dentro de, digamos, el ala menos conservador, un poco más pragmático, más pragmática de la derecha nipona no tuvo tanta influencia y tampoco pues en los partidos de izquierda de oposición. Es un líder bastante controversial en Okinawa sobre todo y en los territorios en los que eh, las... Eh, Estados Unidos tiene su ejército. Entonces, yo creo que sí, fue parte, en parte, o creo que lo que le sumó a su proyecto político fue la coyuntura de Japón y que dentro de lo que fue la geopolítica regional,
pues tuvo sus argumentos estuvieron bastante justificados si Ujú. tomamos en cuenta todo lo que hacen China y Corea del Norte. Ahora, bien, igual la consulta iba más enfocada hacia la aceptación que podría tener en Japón al provenir de una familia tan política. Quiero decir, él se tuvo que generar como un perfil propio dentro de ese gran bloque, ¿no? Que es el partido, el PLD, o crees que en realidad eso le jugaba a favor, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve mucho en países americanos, un caudillismo, por así decirlo, familiar. Sí. Si en ese caso tú crees que a él le jugó a favor o le jugó más en contra. Su abuelo y su padre son figuras bastante distintas en la historia japonesa, ¿no? Su abuelo fue un ex primer ministro bastante controversial, iba a ser juzgado por crímenes de guerra, al final pues pudo sortear todo lo que pasaba en ese momento. Y el padre de Shinzo Abe, sí, también conservador, del ala más extremista de este partido político, pero tampoco fue un personaje tan notorio. Yo creo que fue importante venir de una familia política de larga tradición en Japón, pero yo creo que hay algo que es importante sobre Shinzo Abe y es que él fue construyendo un proyecto y una figura política que es única y que no, digamos, ahora cuando se habla de Shinzo Abe, no podemos decir que él está a la sombra de su abuelo o de su papá. Yo creo que Shinzo Abe es una figura que de por sí tiene un peso importante dentro de la política nipona y yo no creo que haya sido este un elemento trascendental o que haya definido quién es o las consideraciones que se tienen sobre Shinzo Abe y sobre la importancia de él como figura dentro de Japón. Noelia, si te parece ahora, vayámonos unos 15 años para atrás, ¿no? Es el momento en que ocurre el primer gobierno de Abe y que luego él renuncia por un problema de salud, tú decías, pero también se habló de varios escándalos, ¿no? Políticos en ese Ujú. momento que también hicieron un poco tambalear, ¿no? En lo que es el arco político en ese momento. Eh, si nos vamos a esa época, ¿por qué se da este paso en realidad para entender más, tener un poco más de contexto? Y de alguna manera, ¿qué efecto crees que tuvo en él durante los 5 años que pasaron para que él volviera a su segundo mandato? Sí, bueno, se dice que en momentos en los que él tuvo una muy baja popularidad, porque cuando cuando dimite en 2007 tenía una popularidad, un nivel de aceptación bastante bajo en Japón, al igual que en 2020. Muchos creen que no era tanto la relación con problemas de salud, sino más bien un poco, pues, retirarse de manera, digamos, un poco tranquila o retirarse no por la puerta de atrás en momentos de grandes dificultades políticas. Em, sí, el problema es que cuando Shinzo Abe dimite en 2007, digamos que él era un líder dentro de su partido no tan sólido, no tan ampliamente aceptado. Había bastante división a lo interno del PLD y esto le desfavoreció muchísimo. Hubo varios escándalos relacionados con corrupción, compra de votos y también yo creo que lo que, que lo que más le desfavorece a Abe, tanto en ese momento, en ese primer mandato y también en el segundo, son sus posturas que fueron bastante controversiales. Por ejemplo, eh, tuvo que disculparse después de esta declaración, pero él decía bueno, que los soldados japoneses nunca habían sometido a las mujeres a la esclavitud sexual durante la guerra sino-japonesa o la Segunda Guerra Mundial. Esto generó tensiones bastante fuertes tanto con China como con Corea del Sur. También hay otra de sus tantas declaraciones y es que él fue considerado un líder un tanto misógino.
que rechazaba a que las mujeres pudiesen ostentar, por ejemplo, el título de emperatriz y sentarse en el trono de Crisantemo, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que pasa en ese momento es que Shinzo Abe no es una figura política sólida dentro de su partido. Y aparte de todo, en ese momento tenía ideas que no calaron tanto y no tuvieron la aceptación de la sociedad nipona, y eso es algo que le pasa factura. También hay otro tema, y es que a finales de la década de los 90, ya entrando al siglo XXI, Japón empieza a experimentar digamos, un estancamiento económico importante. El plan económico que él propuso en ese momento no tuvo éxito. Entonces yo creo que lo que le juega en contra en ese momento, más allá de sus problemas de salud, y creo que tiene mucho que ver con su dimisión, es la falta de liderazgo dentro de su partido político, y también un plan de recuperación económica poco exitoso. Básicamente, si nos vamos hasta el final de su vida, él fue electo por 3 mandatos más y se mantuvo desde Ujú. 2012 a 2020, ¿no? Que también Sí. renunció en 2020 por problemas de salud, así lo dijo. ¿Cuáles considerás que fueron las claves de Shinzo Abe para mantenerse en el poder todos estos años? Yo creo que hay dos asuntos bastante importantes que le jugaron mucho a favor a Shinzo Abe para mantenerse en el poder durante entre 2012 y 2020. En primer lugar, lo, lo podemos ver de manera objetiva, y es la recuperación económica de Japón. Em, esa propuesta que él hace de la Abenomics, que es su plan de recuperación económico, y que tenía o que estaba basado en tres pilares fundamentales, que fue el estímulo fiscal, una política monetaria bastante flexible y una reforma estructural para regularizar la inversión privada en Japón. Em, tiene bastante, tiene éxito, y creo que hay algo importante dentro de todo esto, y es que el crecimiento económico de Japón se va a sostener durante esta década. Incluso los últimos números que se hacen y que se publicaron en cuanto a la gestión de Shinzo Abe en ese segundo mandato, muestra un crecimiento del PIB anual de un 1,2%. Se generaron cerca de 4,5 millones de empleos, lo que son cifras macroeconómicas importantes, y también es de resaltar que en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también en un contexto en el que podemos decir que la agenda proteccionista de Estados Unidos le va a jugar en contra en términos comerciales a Japón, que se haya sostenido como la tercera economía. Claro, vale aclarar que muy lejos de Estados Unidos y China, fue un logro importante para Shinzo Abe. Otra cosa importante que yo creo que tiene que ver mucho con el éxito económico del plan de gobierno de Abe, eh, fue el liderazgo sostenido del PLD como el partido mayoritario en la dieta japonesa. Por ejemplo, y hay un número que a mí me llama mucho la atención, y es que en las primeras elecciones o en las elecciones de 2012 de la Cámara de Representantes, que luego de este es cuando se nombra Shinzo Abe como primer ministro, el PLD y su partido de coalición logran 293 escaños. En la última elección, luego de la dimisión de Shinzo Abe de esta Cámara, que fue en 2021, ese número es un poco mayor, pues el número total de escaños que logra la coalición del PLD es de 305. Entonces eso ya nos va diciendo a nosotros que el nivel de aceptación, con algunas excepciones en ciertas prefecturas, por supuesto, pero lo que nos dice es que hay un nivel de aceptación al proyecto político de Abe, si se toma en cuenta que el actual primer ministro Fumio Kishida es un continuista
de la agenda política y de la visión política de Abe. Hay otra cuestión que también le permite a Abe mantenerse en el poder, y es el discurso que él tiene reformista, que yo creo que en términos de la seguridad nacional y lo que tiene que ver con una posible remilitarización de Japón, caló mucho en la sociedad, aunque fue difícil para él poder lograr los escaños o para su partido poder lograr los escaños necesarios para obtener la aprobación de esa reforma al artículo 9 de la Constitución. Pero ¿por qué cala tanto el proyecto reformista en términos militares de Abe? Por lo que pasa a nivel geopolítico en Asia Oriental y sobre todo lo que pasa en un periodo muy corto de tiempo en relación con China y Corea del Norte, que podemos decir que las tensiones estuvieron en su punto máximo entre 2016 y 2018. En 2016 fue un año récord en cuanto a los misiles balísticos que Corea del Norte lanza a territorio del mar de Japón. Aparte de eso, entre 2016 y 2018, la actividad naval de las flotas navales de China en territorio de las islas Senkaku va a ser bastante activa. Entonces yo creo que a Shinzo Abe, aunque al final no logra reformar la constitución japonesa, lo que sí hace la ciudadanía japonesa es respaldar un poco su proyecto político y darle una suerte de espaldarazo, porque aunque no logra la mayoría necesaria ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja para reformar la Constitución, lo que nos dice el número de escaños es que la mayor parte del país, o al menos lo que se necesitaba a nivel de aprobación, respalda el proyecto político en términos militares de Abe. Entonces yo creo que son dos elementos que le van a permitir a él mantenerse en el poder por este largo tiempo hasta que llega 2020 y su manejo de la crisis. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 le pasa factura, y también un poco lo que pasa con los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuál considerás que fue su principal acierto y su principal error? Bueno, en lo que fue el mayor de los aciertos de Shinzo Abe, creo que hay dos puntos. El primero es la recuperación económica y también el crecimiento económico sostenido de Japón durante la gestión del ex primer ministro. Y creo que hay otro punto que es bastante importante y me parece a mí que fue un acierto. Y fue el manejo de la cuestión nuclear y del asunto nuclear, y de todo el debate que se va a generar a nivel interno respecto a esto. En Japón hay un tabú bastante importante con respecto a las armas nucleares y a la nuclearización. Pero al mismo tiempo, y muy a pesar de esto, tomando en cuenta la historia de Japón como único país en ser bombardeado con armas atómicas, es una de las naciones que más aprovecha la energía nuclear con fines civiles. Entonces yo creo que lo que hizo Shinzo Abe luego del desastre de Fukushima, es plantear digamos que una nueva estructura en la que la legislación que permitía las actividades de este tipo de plantas nucleares para generar energía, eh, digamos que pudo generar un debate que al final permitió el establecimiento de una ley que digamos es bastante segura en términos de lo que puede ser la respuesta ante un desastre natural parecido al de Fukushima. Entonces yo creo que esto es un logro de su administración, de su gabinete, que fue bastante, yo creo que de esto no se habla mucho, y creo que Japón tuvo una agenda tanto de política doméstica como de política exterior
bastante encaminada en lo que son las políticas para paliar el calentamiento global. Shinzo Abe no se alejó mucho de esto, a pesar de pertenecer al ala más conservadora y también en términos económicos de su partido político. Entonces yo creo que tanto el manejo posterior a la crisis que originó o que se originó luego del desastre nuclear de Fukushima en lo que tiene que ver con el uso de la energía nuclear con fines civiles, como la recuperación sostenida y el crecimiento, perdón, sostenido de la economía japonesa van a ser, creo yo, dos de los grandes aciertos de su administración. El principal error, desde mi punto de vista de Shinzo Abe como figura política en Japón, yo creo que estuvo ligado a cómo trató él los asuntos eh, relacionados a la historia de Japón o a la revisión de la historia de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Me parece a mí que el más grande de los desaciertos fue negar o fue tener una postura negacionista frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, a los comentarios que hizo sobre las mujeres de compañía, según sus propias palabras, que fueron usadas tanto en la guerra sino-japonesa como durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que él lo desfavoreció mucho su discurso político ultraconservador y también su discurso político negacionista de lo que fueron los crímenes cometidos por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Noelia, varios analistas han nombrado que un tema que le quedó en el tintero fue justamente reformar la Constitución, ¿no? Para poder, bueno, rearmar a Japón fuertemente, esto después de la Segunda Guerra Mundial, que no fue posible por lo que establece la Constitución. Ahora, ¿tú crees que él no llegó más por falta de astucia política o por los frenos que tiene la sociedad japonesa en ese sentido? No, yo creo que lo que lo frena a él es el sistema político parlamentario japonés. Hay algo bastante importante que mencionar en este sentido, y es que aunque su partido político conservó la mayoría durante sus últimos mandatos como primer ministro, esa mayoría no le alcanzó. Sobre todo la mayoría en la Cámara Alta no fue suficiente para que su proyecto de reforma al artículo 9 de la Constitución pudiera pasar. A pesar de ello, lo que sí generó Shinzo Abe, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, fue un debate bastante amplio respecto a si esa reforma era realmente necesaria dentro de Japón. Los opositores, los partidos opositores y también los opositores ideológicos a nivel internacional eh, se oponían a tal reforma. Si tú me preguntas a mí, yo creo que la reforma era bastante realista, es bastante realista y conveniente, y no solo por lo que pasa o por lo que ha pasado en términos geopolíticos con China o Corea del Norte. Ahora mismo está sucediendo algo que afecta bastante el entorno de Japón, y es la invasión de Rusia a Ucrania recientemente y mientras, al mismo tiempo que Rusia invadía Ucrania, también retomaba los ejercicios militares en el territorio de las islas del norte, que es el territorio que está en disputa aún después de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Japón. Entonces yo creo que más que haberle faltado astucia, yo creo que le desfavoreció el sistema político parlamentario japonés, generó muchas dudas, sobre todo en prefecturas como las de Hiroshima y Nagasaki, que son altamente pacifistas y que defienden eh, el espíritu pacifista de la Constitución. Creo que lo que le faltó al partido, más que a Shinzo Abe, fue generar un poco más de debate al respecto. La sociedad japonesa
En términos generales o mayoritarios no discuten mucho sobre estos temas porque ellos les dejan estos asuntos a la élite política. Entonces yo creo que a pesar de no haberlo logrado, y no sé si vamos a hablar de eso, pero me parece importante, a pesar de no haber logrado la reforma constitucional, lo que sí logra Shinzo Abe es modificar y reestructurar y reconfigurar la estructura militar japonesa de manera bastante radical. Metámonos en ese tema, Noelia. ¿De qué manera él logra reestructurar un sistema militar que, como decíamos, o sea, está bastante limitado por constitución después de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ponerlo en términos simples. Japón es un país que está limitado por su constitución para tener un ejército, pero que de hecho tiene un ejército. Entonces, yo creo que esa cuestión del pacifismo me parece a mí que es más jurídica que lo que está relacionado con lo que es en realidad, ¿no? Shinzo Abe hace algún movimiento que es bastante importante en 2014. Él sabía que reformar la constitución iba a ser algo bastante difícil, pues esto le exigía una mayoría parlamentaria que era bastante complicada de lograr. Entonces, ¿qué hace él en 2014? Ese año, él por decreto aprueba la legítima defensa colectiva que en palabras simples permite a Japón enviar a sus fuerzas de autodefensa y desplegarse en territorio internacional. Aunado a esto, ese mismo año, el primer ministro y su gabinete de defensa, ellos crean la Estrategia de Seguridad Nacional que luego es revisada en 2018. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la gestión de Shinzo Abe? Recordemos que hay algo muy importante y es que se crea el Ministerio de Defensa, que antes de Shinzo Abe pertenecía más al ala civil de la estructura estatal japonesa. Y lo que se hace con esta estrategia de seguridad es maximizar las capacidades militares de las fuerzas de autodefensa a tal punto que tienen características o las características normales de cualquier otro ejército a nivel mundial. Entonces, creo que hablar del pacifismo japonés hay que verlo mucho con lupa. Yo lo que considero es que el pacifismo japonés reposa sobre su constitución y también obviamente sobre una parte de la ciudadanía que se opone a la remilitarización, pero me parece que en términos objetivos, las fuerzas de autodefensa japonesas tienen las mismas características que cualquier otro ejército del mundo. Incluso es considerado el quinto ejército más poderoso del mundo y ha sido así de manera sostenida durante los últimos 5 años. Noelia, vinculado con esto, después del asesinato a Abe, ¿entendés que la sociedad, la cultura japonesa se posicionará más a favor o en contra de rearmarse? Veamos esto en términos cuantitativos. Las elecciones que se llevaron a cabo en Japón el domingo, que son las elecciones de la Cámara Alta, mostró una victoria contundente del PLD y de su partido de coalición Komeito, que le da al actual primer ministro y al partido la posibilidad de llevar a cabo la reforma. Ellos necesitan, para poder llevar a cabo esa reforma, un número de escaños mínimo de 64 en la Cámara Alta. Creo, si no me equivoco, que los escaños que el PLD con su coalición obtiene en las últimas elecciones son de 67 o 69. Entonces, si nosotros hacemos la lectura del presente en Japón, me parece que favorece bastante la visión política de Shinzo Abe. Además, hay algo a tomar en cuenta y es que
luego de estos resultados, el actual primer ministro Fumio Kishida dio unas declaraciones en las que dijo que iba a tomar, iba a aprovechar los resultados favorables de estas elecciones para poder llevar a cabo eh, el legado de Shinzo Abe, dentro de lo que mencionó la reforma a la Constitución. Entonces yo creo que en el futuro inmediato, Shinzo Abe va a seguir siendo una figura de mucho peso dentro del PLD, en tanto pues Fumio Kishida siga en el poder. Fumio Kishida fue un colaborador muy cercano de Abe, secunda toda el programa político del ex primer ministro, y yo creo que lo que está puesto sobre la mesa es un escenario en el que muy probablemente el actual primer ministro pueda llevar a cabo reformas y tal vez pueda al fin lograr la reforma del artículo 9 de la Constitución japonesa. Esperemos, hay que ver cómo reaccionan el ala más lejana a Shinzo Abe dentro del PLD, porque pues el PLD, como cualquier otro partido político, no es homogéneo, y hay que esperar todo el debate que se va a generar, yo creo que en el próximo año, en lo que tiene que ver con esta reforma. Hay un punto, Noelia, que fuimos tocando, ¿no? Durante toda la conversación, que fue un poco la política internacional de Japón durante el mandato de Abe. Eh, ¿Cómo analizarías tú esa impronta que tuvo Abe en estos años, ¿no? ¿Crees que de alguna manera pudo haber hecho más para posicionar mejor a Japón? ¿O que en realidad, bueno, un poco viendo las cartas sobre la mesa, eh, con todo el escenario próximo que ya tienen, ¿no? A nivel territorial, sumado a Ujú. lo que fue la política exterior de las principales potencias por fuera de Asia, le dejaron a Japón básicamente un lugar que es el que tiene y no más? Sí, definitivamente yo creo que hay deudas en lo que tiene que ver con su programa de política exterior, pero pues hay logros importantes. Yo creo que me parece a mí que de los más importantes se puede mencionar el rol de AVE en la construcción del nuevo concepto geoestratégico del Indo-Pacífico, también el rol que tuvo en el establecimiento del Quad o el cuadrilátero de seguridad que establece con India, Estados Unidos y Australia. También hay algo muy importante, y es que durante la administración Trump, a pesar de que tuvieron una relación bastante cercana en términos militares, creo que hubo distancia, bastante distancia en lo que tiene que ver con la visión de la economía de ambos líderes. En ese momento, Estados Unidos junto a Japón y algunos otros países, incluyendo unos de América Latina, estaban por firmar el TPP-11. Estados Unidos decide retirarse cuando Trump entra al poder, el tratado quedaba un poco tambaleando, y Shinzo Abe toma las riendas y sirve como intermediario y mediador entre todos los países para que se pueda establecer el tratado, que al final se logra, y es bastante importante en términos comerciales, tanto para Japón como para otras regiones, incluidas América Latina. Hay un punto que es bastante importante y que va a marcar la agenda política exterior de Shinzo Abe, y es lo que tiene que ver con la agenda de cooperación para el desarrollo. Durante su gestión se le dio bastante importancia a regiones como Asia o como África, pero también yo creo que Abe, en todo lo que... Él era bastante astuto en diseñar estrategias y diseñar políticas y planes que pudieran contrarrestar la influencia de China en algunas regiones que por sus recursos son estratégicas para Japón, incluidas América Latina y África. ¿Qué hace Shinzo Abe con respecto a América Latina y al acercamiento, tanto político como económico y cultural con la región? Él diseña un plan, un programa, que es el programa Juntos,
que va a tener bastante notoriedad dentro de América Latina en países como Brasil, como Chile, como Argentina, Perú, México, y de manera un poco menos importante con socios minoritarios como Uruguay o Paraguay. Los tres ejes de este programa estaban basados en fortalecer tanto las relaciones económicas bilaterales con los países de la región, como las relaciones diplomáticas y las relaciones culturales con esta región. Entonces yo creo que Shinzo Abe, aunque obviamente no pudo alcanzar la influencia que tienen otros actores internacionales como China o Estados Unidos, sí dinamizó bastante la agenda internacional de Japón al punto tal que logró, creo, me permito decir, reposicionar a Japón tanto en el contexto internacional como en el contexto regional. Y creo que gran parte de lo que hizo en términos internacionales y regionales va a seguir teniendo bastante preponderancia en Asia Pacífico y en regiones como África y América Latina. Noelia, para terminar, con esta tensión latente, ¿no?, entre Estados Unidos y China, ¿crees que Japón en los próximos años se verá más beneficiada o más perjudicada en estas circunstancias? Depende de cuál sea el escenario futuro. Me parece a mí que si la élite política japonesa puede sostener y capitalizar todo lo que tiene que ver con los planes, tanto a nivel comercial como a nivel diplomático y a nivel de seguridad, con la propuesta de la Alianza del Indo-Pacífico y con todo lo que se haga dentro del cuadrilátero de seguridad, esto va a beneficiar a Japón. Hay algo importante que hay que mencionar en términos geopolíticos y es que la propuesta del Indo-Pacífico no tiene otro objetivo más que poder frenar los planes del nuevo programa de la ruta y de la seda de China. Entonces, si Japón y todos los países que conforman este nuevo bloque multilateral pueden capitalizar y frenar las pretensiones de China en esta zona geoestratégica, yo creo que esto va a favorecer en gran medida a Japón en términos comerciales y de seguridad. Todo depende, creo yo, de todo lo que se haga y todos los movimientos que se hagan en los próximos o durante el mandato de Kishida. Sobre todo lo que se haga en términos de comercio regional e internacional y también si al fin se puede reformar el artículo 9 de la Constitución, creo que va a ser muy importante y va a dar aún más preponderancia a Japón en lo que tiene que ver con el contexto de seguridad y defensa dentro de Asia Pacífico. Noelia Parra, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes en el área de Relaciones Internacionales y los estudios políticos sobre Japón, gracias por acompañarnos en este noveno episodio de la tercera temporada de ¿Cuál es el plan? Ustedes ya saben, nos reencontramos en una semana por varias plataformas y también vale la aclaración que volvimos y estamos de nuevo en YouTube, así que nos pueden seguir por las plataformas típicas de podcast y también a través de YouTube. Nos reencontramos en la próxima. Que pasen bien.